¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. El día de hoy, por quinto día consecutivo, atendemos la situación en Bolivia. Cuando ya se llegó al 100% de las actas escrutadas, cuando se da por sentado de manera oficial que Evo Morales gana en primera vuelta. En el medio, aún de estos alegatos, estas acusaciones, estos señalamientos de fraude. La oposición, en la voz del opositor Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, asegura que es un fraude gigantesco. Yo le decía ayer a ambas partes, se lo decía a Carlos Mesa, se lo decía al canciller Pari. Decir es fácil, probar y comprobar es lo difícil. Así es. Y parece que escucharon de un lado, porque hoy, de parte de Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, se presenta un informe de las irregularidades que ellos apuntan son la causa de lo que consideran es un fraude. Pero no solo eso, porque usted dirá, bueno, se trata de un tema partidario. No, porque hay una parte adicional. Civiles, un grupo de ingenieros informáticos que también hizo seguimiento a las elecciones y que aseguran que no son parte de ningún partido político. Y ellos también muestran la evidencia de lo que aseguran fue el fraude en las elecciones en Bolivia. Nada de esto se lo puedo comprobar de manera independiente, pero sí el equipo de Conclusiones hizo un espectacular trabajo para confirmar y destacar que, en efecto, hallazgos señalados pudieron ser corroborados de manera independiente por esta producción y por este equipo de trabajo. Entonces tenemos a un grupo de ingenieros informáticos civiles que dicen ser apartidistas, que muestran lo que dicen son sus pruebas del fraude. Tenemos a Comunidad Ciudadana con su informe que muestra también lo que dicen es parte del fraude. Y tenemos a un gobierno de Evo Morales que no muestra nada, que declara y que no quiere aceptar de ninguna manera que un escrutinio por parte de la Organización de Estados Americanos sea vinculante. Lo repito entonces, decir, declarar, es muy fácil, probar y comprobar. Eso es lo difícil. Iniciamos conclusiones. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluElexBol5. El hashtag es numeral ConcluElexBol5. La etiqueta, por favor, sus comentarios con esta etiqueta, ConcluElexBol5. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Finalmente, el órgano electoral plurinacional, como le decía, de Bolivia, presentó este viernes el 100% de las actas escrutadas. Las actas electorales, por supuesto. De acuerdo con ese cómputo, el Movimiento al Socialismo, el MAS de Evo Morales, obtiene el 47,08% de los votos, mientras que Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, el 36,51%. Eso representa una diferencia de 10,57 puntos porcentuales entre Morales y Mesa. Y solamente por ese 0,57 se estaría descartando una segunda vuelta. Y asegura también en principio, pues lo obvio, ¿no? Un cuarto mandato para Evo Morales. Esos números no convencen a la oposición, tampoco a algunos organismos internacionales como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, tal como hemos reportado toda la semana. Tanto la Unión Europea como la OEA recomiendan una segunda vuelta, que, como le decía, hasta ahora el gobierno de Morales descarta, y mucho menos que se haga una auditoría y que el resultado de la misma sea vinculante.
El cómputo oficial está siendo cuestionado desde muchos frentes. Uno de ellos lo conforma un grupo de ingenieros que dice no tener ningún tipo de afiliación política o de causa política. Ellos están encabezados por Edgar Villegas. Denuncian que alrededor del 3%, fíjense usted, parecerá un número muy pequeño, ¿no? Pero el resultado final es gigantesco, porque le da un cuarto mandato a Evo Morales. Porque solamente con un 1% que sea cierto, ya no alcanza un triunfo en primera vuelta. Bueno, aquí hablan de que alrededor del 3% de las actas sufrieron alteraciones. ¿A cuánto equivale ese el 3%? Dirá usted. A 1,085 actas. Perdona, sí. A ver, le voy a explicar. Según Villegas, esas son las conclusiones de su informe. Esto es algo que CNN no ha podido confirmar de forma independiente, pero ahora le voy a explicar lo que sí pudimos confirmar. Otros datos que arroja este estudio y que sorprende es que la mayoría de las presuntas alteraciones ocurrieron en favor de un solo partido, es decir, en un solo sentido. Estos no fueron errores que afectaron a ambos o a todos los partidos, no. Son errores o alteraciones o incidencias que beneficiaron solamente a un partido. ¿Ya sabe cuál? Adivinó. El MAS, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales. ¿Cómo llegaron ellos a esas conclusiones? Pues fíjese usted, para que no haya duda, gracias a los datos publicados ¿por quién? Por el órgano electoral plurinacional de Bolivia, es decir, información oficial. Lo que hizo este grupo de ingenieros fue comparar el cómputo oficial de actas con el sistema de conteo rápido del TREP. ¿No? Las actas del TREP, que también son escaneadas, que se tiene la fotografía del acta con los resultados anotados, el paso previo a que esas actas vayan a ser empaquetadas y selladas. Compararon esas actas con las de el conteo oficial. En teoría, dice el ingeniero, las diferencias deberían ser ínfimas, pero su estudio indica que son cuantiosas. Los datos que ellos sacan a relucir pueden ser comprobados por todos en Internet. Ahí es donde nosotros lo hicimos. Y ustedes lo pueden hacer y muchos más lo han hecho. ¿Qué fue lo que vimos nosotros? ¿Qué fue lo que vio el equipo de conclusiones? Por ejemplo, el acta 3931, le repito, 3931 del TREP recoge 5 votos para el MAS. En el cómputo oficial, ese 5 se transforma en un 55 a favor de Morales. De 5 a 55 a favor de Morales, sin que tengamos una explicación de por qué esa diferencia. Ahí le va otra. El caso del acta 24442. El TREP recoge, ahí está en pantalla, 87 votos para el MAS, el partido de Morales. Pero los resultados oficiales le otorgan, ¡boom!, 130 votos. 130. Bueno, pues teníamos que pedir una explicación, ¿no? La explicación nos la dio la autoridad electoral. En este caso, dice que a la hora de rellenar el acta se invirtieron los resultados de los votos. Se invirtieron, pero entonces, ¿cómo se contaron, no? En pantalla estamos viendo esa explicación en la propia acta, ¿no? Ahí está. Está firmada y tiene la huella, etcétera. Pero, fíjese usted, a pesar de ello, se valida, que ese es el otro detalle. Se invirtieron resultados. Bueno, hay una incidencia. Bueno, entonces esa acta no debió haber sido validada, pero se validó. Estos son solo 2 ejemplos de nuestra producción. Y hay muchos más, ¿eh? Hay muchos más. Este jueves, en contraste con todo esto, ayer por la noche, aquí en Conclusiones, el canciller de Bolivia, Diego Pari, me aseguró que su gobierno está dispuesto a que se verifiquen una a una todas las actas. Y siguen rechazando los señalamientos de posible fraude electoral. Esto fue lo que me dijo.
hemos explicado ampliamente a la Organización de los Estados Americanos cuál es el procedimiento que Bolivia tiene para realizar las elecciones y para realizar el conteo correspondiente. No existe la posibilidad de poder hacer un fraude, de manipular los datos o de poder falsificar los datos. Cada una de las mesas electorales, cada una de las actas en las mesas electorales se elaboran con participación de los diferentes actores. Los delegados de los partidos políticos, los jurados electorales firman, rubrican y ponen la huella digital a cada una de las actas. Se habla de un fraude gigantesco. No existe tal fraude gigantesco. Eso es lo que dice el canciller Pari. Ahora, desde hoy le adelanto que el gobierno de Bolivia nos comunicó que el lunes nombrarán a un delegado para hablarnos de todo este tema, de cómo se invirtieron los resultados y por qué se validó entonces las actas que tenían esta incidencia, ¿no? Qué raro, los números. Se equivocaron, los volteamos, los ponemos. Está marcada la incidencia. Según tengo entendido, en los procesos electorales, cuando eso pasa con un acta, dicen, no, pues esta acta queda cancelada porque tiene una incidencia y no es válida. Aquí no. Ahí apareció la incidencia y apareció registrado, ¿no? Casualmente, y lo quiero volver a subrayar para que quede claro, casualmente aquí no hubo beneficio para ningún otro partido en esa inversión de números, para ningún otro partido que no fuera el MAS. Entonces, también espero que nos expliquen esta incidencia repetitiva en favor de un solo partido, que casualmente es el partido del gobierno. Son muchas cosas que hay que responder. El lunes dicen que nos las van a responder. Vamos a ver si es cierto. Vamos a hablar con el protagonista de la sociedad civil, y se lo repito, porque hay un informe de Comunidad Ciudadana hoy, de lo que presentan como evidencia del presunto fraude, ¿no? Pero la sociedad civil, en este grupo de ingenieros informáticos, vamos a profundizar con ellos. Es el protagonista y mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida a Edgar Villegas. Edgar Villegas es ingeniero de sistemas informáticos quien realizó este análisis. Edgar, gracias por estar aquí. Bienvenido, muy amable. Buenas noches, Fernando. Te agradezco a ti por darme este espacio para que podamos mostrar la investigación que hemos realizado. Muchísimas gracias, Edgar. De entrada, en términos muy llanos, muy simples, muy sencillos, para que la comunidad internacional lo entienda y para que los bolivianos también lo entiendan, lejos del ámbito informático. Yo te voy a decir lo que entiendo de lo que hicieron y tú me dices si es así. Ustedes lo que hicieron fue un seguimiento de las actas que aparecen y de las hojas de Excel que aparecen en el reporte del TREP, del conteo rápido, y después esas mismas actas y esas mismas hojas de Excel en ya el informe oficial. Y entonces cuando comparan estas actas del TREP con las del órgano oficial, ahí es que vienen las variaciones. Y además, la mayoría de las veces, o casi todas las veces, tú me dirás, afectándose a comunidad ciudadana o beneficiando a el MAS. ¿Esta sería la forma más simple de explicarlo, Edgar? Correcto, Fernando. Lo has explicado muy bien. Bueno, hemos tomado estos datos de la página oficial del órgano electoral, en ambos casos, como lo indicaste, del conteo rápido TREP, y hemos comparado los mismos datos en el cómputo oficial, ¿no? Y las diferencias que hemos hallado han sido números alarmantes que no pueden indicar un error humano, porque son demasiadas, ¿no? Si fueran... existe la posibilidad de que haya diferencias entre los datos en el TREP y en el cómputo oficial, pero deberían ser excepciones muy marcadas, no en la cantidad que se ha encontrado, ¿no? Que son demasiadas diferencias que hay entre ambos. Y no solo hay diferencias en los datos, ¿no es cierto?, en las cifras, sino que también en las actas como tal, o sea, en el papel, han habido vulneraciones, ¿no? Por ejemplo, hay un acta en la que han aparecido observaciones, o sea, había 2 líneas de observaciones y después aparecieron 4 líneas y cambiaron los votos para el cómputo oficial.
y favoreciendo al movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, si estas modificaciones fueran parejas, por decir, en a quién favorecen o a quién perjudican, ok, sería aceptable, pero la gran mayoría favorecen al movimiento al socialismo o perjudican a la comunidad ciudadana. Y sí, ese es el resumen, Fernando. Esa fue una de las características. Ahora, yo estaba viendo el informe, el análisis que hacías, Edgar, y también algo me llama muchísimo la atención, que tú lo puntualizabas claramente. Te lo traigo a la mesa y me lo explicas, ¿no? A ver, cuando no se beneficiaba en cantidad o en aumento en la cifra del número de votos para el MAS, lo que ocurría con Comunidad Ciudadana es que en la casilla de presidente-vicepresidente había una cifra, vamos a poner 99, y en la casilla de diputados había un 23. Casualmente, esto era en el TREP, cuando lo verificaban ustedes en informe oficial, el número menor, que era el de diputados, estaba posicionado en el de presidente y vicepresidente, y el número mayor bajaba al de diputados. ¿Esto es correcto, Edgar? Sí, es correcto. Esto se ha dado en los casos de voto cruzado, ¿no? En la gente que ha votado distinto, por distinto partido entre presidente y para los diputados. Y efectivamente, como tú lo has dicho, cuando cambiamos, cuando ese cambio favorecía al movimiento al socialismo o perjudicaba a la comunidad ciudadana, se ha realizado y se ha realizado ese volteo. Y hay muchos casos, como tú ya bien has mencionado, un ejemplo, nosotros igual hemos hallado muchos ejemplos en base a este análisis, y sí, son tantos casos que no se puede atribuir a un error humano. Y es alarmante que haya este tipo de irregularidades, más allá de la cantidad de votos que puedan sumar o restar. Esto es la punta del iceberg, Fernando, porque esto es un análisis rápido que hemos hecho en un par de días, que es uno de los varios tipos de análisis que teníamos planeado hacer y que, bueno, vamos a realizar. Te voy a comentar un poco más adelante al respecto, pero es un análisis bastante básico. O sea, es comparación TREP versus el cómputo. Y que haya tantas diferencias, imagínate, Fernando, más de 1,000 actas afectadas, y que aparte de las diferencias entre el TREP y el cómputo oficial, otra irregularidad que hay, que quisiera enfatizar, es que la suma de los votos, o sea, si sumas partido por partido, ¿no? Comunidad Ciudadana, más el MAS, más el PDC, los demás partidos, la suma no iguala a la suma ingresada a mano, ¿no? Por ejemplo, si sumas los votos partido por partido, supongamos que suma 180, y en el total, que debería estar escrito a mano 180, dice, por ejemplo, 200, ¿no? Entonces, y esa cantidad, la cantidad de actas que tiene ese defecto es aproximadamente 900 mesas, 900 y tantas que tienen ese problema, que no debería existir. Según la normativa del órgano electoral, las sumas deberían ser exactas, y en caso de que haya algún problema, el Tribunal Electoral Departamental debería corregir esos problemas. Y no hay, imagínate, 900 que tengan problema. Y si no, en su defecto, también cuando hay incidencias de este tipo y son tantas, las actas deben ser eliminadas, ¿no? O se pueden deben ser eliminadas, o incluso se pueden impugnar por parte de los partidos opositores, se pueden impugnar esas actas y entonces tendrían que ser también eliminadas. Voy a marcar una pausa para regresar y seguir hablando contigo, Edgar. En este momento, Edgar Villegas es el ingeniero de sistemas informáticos que, junto a un equipo de compañeros, deciden darle un seguimiento a lo que ocurría en el informe que daba el TREP, el conteo rápido, y lo que pasaba después con esas mismas actas, pero en el informe oficial. Si usted nos acaba de sintonizar, hay discrepancias que podrían representar alrededor, falta que continúen con la investigación, que me dice Edgar que lo van a hacer, alrededor de un 3%, que parece un número muy pequeño, pero es tan grande, que podría
o llevar a una segunda vuelta o darle el cuarto mandato a Evo Morales. Hago una pausa, regreso con Edgar y más adelante, para que no quede duda, nos vamos entonces de Bolivia con los bolivianos. Vamos a hablar con alguien que sabe de todo esto, es ingeniero experto en informática, pero que no es boliviano, para que lo veamos desde afuera. Me va a acompañar desde Washington Anthony Daquín. Él nos va a dar su opinión sobre estas evidencias que Edgar nos está contando y que también le hemos mostrado nosotros. Créamelo, que tiene toda la experiencia Anthony, porque ¿sabe de dónde es Anthony? Anthony Daquín es venezolano. Imagínese si no tiene experiencia. Hago una pausa, regreso. Casualmente, en todos los casos, favorecen al MAS o afectan a comunidad ciudadana. Ahora, Edgar, algo que me reportaban y quiero que tú me confirmes o desmientas, es que cuando tú ayer haces público esta investigación que hiciste junto a tus colegas, de pronto la información de la página web del órgano electoral plurinacional empieza a caerse, a volver, a caerse, a volver, y alguien me decía, empiezan a desaparecer algunas de las páginas de Excel, como si de pronto se estuviera borrando la información que les da la evidencia a ustedes. ¿Esto es cierto, Edgar? ¿Esto ocurrió? Sí, efectivamente, eso ha ocurrido mientras hacíamos pública la denuncia. Ese momento ya no se podía bajar algunos archivos de Excel, no permitía el sistema. Y otra cosa que ha pasado es que algunos de estos casos que se viralizaban en redes sociales, de actas en específico, aparecían al siguiente día corregidas, ¿no? Ha pasado en ambas situaciones. Otra cosa que nosotros, previendo esto, porque sabíamos que podía pasar, hemos hecho una copia de todos los archivos Excel desde el día domingo, que fue el día de las elecciones, tenemos hasta hoy al mediodía, y lo vamos a hacer público, ¿no? Yo, ayer en la otra entrevista anuncié que vamos a hacer pública esta base de datos para que se unan todos los ingenieros de sistemas y ramas afines a hacer distintos tipos de consultas y hallar otro tipo de problemas. Porque no solo hemos hecho un análisis del PREP versus cómputo oficial. Ese es el que más hemos completado, pero teníamos en mente otros tipos de análisis. Por ejemplo, hacer análisis en el tiempo, ¿no? Ver si en el tiempo ha cambiado un acta. Ayer preliminarmente mostré, por ejemplo, que hay un acta que desapareció por unos minutos, ¿no? Y tenemos las pruebas. Bueno, ayer las mostré cuando hice público. Una mesa desaparece por unos minutos, no aparecía en el archivo de Excel, estaba desaparecida esa mesa, y unos minutos después vuelve. Eso lo tengo probado en lo que mostré ayer. Y ese, por ejemplo, eso es un caso de análisis en el tiempo. Y vamos a hacer más análisis. En realidad, me contactó la Universidad Mayor de San Andrés, y para que el estudio ya no dependa solo de mí y de mi equipo, he transmitido los distintos tipos de análisis, todo que queremos realizar, para que la universidad se encargue, y en caso de alguna contingencia ya no dependa de mí y de mi equipo. Adicionalmente, Fernando, perdón, no, te escucho, Edgar, adelante. Adicionalmente, comentar otros tipos de anomalías que hemos hallado. Por ejemplo, hay actas que están en blanco y negro. Hay un acta en Argentina, el código de mesa 1253, por ejemplo, que es en blanco y negro, una imagen muy borrosa. No hay las firmas de los jurados electorales ni del juez, y casualmente el movimiento al socialismo arrasó, ¿no? Ese es un ejemplo. Tenemos muchos más. He escuchado bastante en los medios, sobre todo los que defiendan al oficialismo, que dicen que esto no puede pasar, que los delegados firman, y no, algo que también hemos observado es que mientras más se alejaba de las ciudades, los recintos electorales, había menos delegados de oposición. Hay muchísimas mesas donde solo había delegados del MAS. Incluso hemos encontrado una mesa donde el delegado del MAS firma como delegado de Comunidad Ciudadana. Y hay muchos otros tipos de irregularidades. Hay
hay fotografías que están cortadas, que no se ven los extremos, no se ven las firmas de los jurados, y en el cómputo oficial aparece la misma foto pero girada, que debería estar escaneada, ¿no? Eso igual es otra irregularidad. Edgar, oye, Edgar, se me está yendo el tiempo, pero no quiero, yo sé, y lo digo también para que se sepa, ¿no? Para que se sepa por cualquier cosita rara. Edgar Villegas y su equipo está en contacto con la producción de este programa y con un servidor para darle seguimiento a los nuevos hallazgos. Así que ahí no se va a perder nada, ¿no? Nada más para que sepan que no se va a perder nada de toda esa información, por cualquier cosita. Edgar, después de tu entrevista, y hazme un resumen, por favor, solo para saberlo. Después de tu entrevista, ¿tu vida cambió en alguna forma después de esta entrevista donde presentas por primera vez las pruebas? Sí, definitivamente, Fernando. Aparte de que mi imagen se hizo bastante pública, también he recibido amenazas. Me preocupa sobre todo la cuestión de mi familia, pero yo voy a seguir en la lucha, porque tenemos que recuperar la democracia. No queremos ser otra Venezuela. Y exhorto a todos mis compatriotas a que sigamos en esta lucha. Tenemos que recuperar la democracia, que nos ha costado tanto volver a ella, ¿no? La tenemos que recuperar. Y sí, ahora no he podido estar en mi domicilio. He estado movilizándome bastante. Y sí, de un momento a otro me convertí en una figura pública que no esperaba que haya tanta repercusión en esto. Y déjame decirte algo más, Fernando, que estamos rascando la superficie, porque esto solo es, imagínate que es en base a los datos oficiales que hemos bajado del cómputo. ¿Qué cosas más ocurrieron? Hay una denuncia, creo que ahora no hay tiempo para mostrarla, pero que pasó en mi recinto electoral, por ejemplo, que una señora se le estaba llevando videos y todo lo hice público ayer. Hay cosas que no se pueden hallar analíticamente, ¿no? Entonces, esto solo es una demostración, rascando la superficie de todo lo que ha sucedido, no todas las irregularidades que han sucedido. Edgar, pues te digo algo, estamos en comunicación, te digo también nos vemos pronto, porque así es, estamos en comunicación. Ya mi producción también ha coordinado con otras personas para que podamos dar el seguimiento, para que se pueda compartir la información, para que no se vaya a perder en ningún momento. A todos los bolivianos, a la comunidad internacional, grábense este rostro. JJ, si me ayudas, pónganlo a full en pantalla, por favor. A Edgar, si lo pueden poner, gracias. Él es Edgar Villegas, ingeniero de sistemas informáticos. Él ha recibido amenazas, me lo está diciendo ahora. De quien sea y de donde vengan, este rostro a la comunidad internacional no se le olvide, porque es quien ha presentado lo que pudieran ser las primeras pruebas del presunto fraude. Edgar Villegas, ingeniero de sistemas informáticos. Este es el perfil, este es el hombre, esta es la persona. ¿Por qué estoy haciendo esto? Gracias, JJ. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues porque hay antecedentes muy graves en otros países de persecución. Y no quiero que pase desapercibido este nombre y este rostro. Hay que elevar el perfil, darlo a conocer, y con trabajo y con lo que venga, se demostrará lo que se tenga que demostrar. Es Edgar Villegas, desde Bolivia. Gracias, Edgar. Edgar Villegas, ingeniero de sistemas informáticos. Estamos en contacto, Edgar. Te digo hasta pronto. La semana que entra yo creo que estamos de vuelta. Un abrazo, cuídate. Muchas gracias, Fernando. Saludos a Bolivia y a toda Latinoamérica. Claro que sí, gracias, Edgar. Al regresar entonces, ahora voy a Washington, ahí voy con un venezolano. Él es Anthony Daquín, es ingeniero y experto en informática. Él ha estado escuchando todo el tiempo lo que nos ha dicho Edgar. Anthony Daquín nos va a dar su opinión sobre estas evidencias y tal vez un poco más de información. ¿Las valida o las descarta? ¿Qué nos dirá Anthony Daquín? Esto... Le doy la bienvenida a Anthony Daquín, ingeniero y experto en informática, para que nos dé su perspectiva sobre estas evidencias
de presuntas supuestas irregularidades en los comicios, de el presunto supuesto fraude. Él ha estado escuchando todo el tiempo a Edgar Villegas. Y Anthony, te doy las buenas noches, gracias por aceptar estar aquí. Dime tú, ¿validas, descartas o qué me dices de lo que has escuchado por parte de Edgar Villegas? Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Un saludo a tu audiencia y valido todos los comentarios que ha hecho el ingeniero Edgar Villegas. Definitivamente han sido acertados. El estudio rápido que han hecho de conteo y el haber podido obtener toda la información, bajar todas las actas del sistema electoral, tener las hojas en Excel, almacenarlas, hacer la comparación, ese estudio, proceso rápido, les ha permitido a ellos determinar en tan poco tiempo que efectivamente lo mismo que se ha venido aplicando en Venezuela durante muchos años, durante tantos procesos electorales, que ha mutado en cada proceso electoral, en Bolivia simplemente lo hicieron de una manera más rápida, más espontánea y ha sido mucho más fácil para ellos. Y es por eso que vemos como esta diferencia es muy marcada, pero también vemos que ese 0.57% es lo que le garantiza a ellos el tener la continuidad y el no perder lo que ellos han venido manipulando durante muchísimos años, que es el poder. Parte del objetivo del Foro Sao Paulo. Anthony, oye, Anthony, preguntarte algo que me decías en el corte comercial. Me decías, Fernando, utilizaron un sistema espejo. Explícanos un poco esto en los términos más sencillos, ¿no? Para nuestra audiencia. ¿Qué es esto de un sistema espejo? Todos los sistemas de cómputo se validan de dos maneras. Lo que se hizo en Venezuela, que es lo que hoy en día existe en Bolivia, es que el proceso electoral fluye de una manera natural ante los ojos de la oposición y ante los ojos de todos los partidos políticos. Pero en el centro electoral o el centro de cómputo máster, lo que llamamos el corazón, tiene un centro de cómputos que está a la vista, pero también tiene un centro de cómputo que no está a la vista, que está seguramente en una entidad remota, donde ellos monitorean en tiempo real la transmisión y se determina cuáles son las mesas y los centros electorales en los cuales se va a hacer las modificaciones y los cambios. Esto aunado a unas denuncias que se hicieron el mismo día del proceso de las elecciones, donde hay una cantidad de medios de comunicación que estaban acreditados en Bolivia, donde ellos exponían que existían ya cajas que estaban precintadas, que tenían actas elaboradas, que tenían los votos. Precisamente lo que estamos viendo es lo mismo. Entonces el sistema espejo lo que me permite a mí es tener esa ventaja para favor de, obviamente, el gobierno que actualmente preside el señor Morales, para manejar la información y poderla manipular y poderla alterar, que eso es lo que prácticamente se ha hecho. Y eso es algo muy natural. El sistema espejo simplemente lo que permite es, usted está viendo una imagen, pero detrás de esa imagen hay un grupo de personas, hay un grupo de hackers que fueron preparados en muchísimos países que en tiempo real están haciendo cambios que van a pasar desapercibidos. Por eso vemos cómo esa inversión de números de presidente para diputados, como eso vemos como esa alteración de data, de actas a través de software computarizados, estamos hablando de Photoshop y algunas otras herramientas de manipulación gráfica que permiten alterar todas estas cosas. Por eso vemos que las fotografías quizás no sean las más correctas, las más apropiadas, no se ven las firmas. Ellos han usado todas las técnicas que existen en estos momentos. Ellos necesitan mantener esa ventaja. Si fuéramos a una segunda vuelta, obviamente sumamente seria la posición en la que se encontraría el señor Morales y obviamente estamos hablando que el Foro de Sao Paulo quedaría en evidencia y perderían una de las fuentes económicas más principales para ellos, que obviamente Bolivia como productor de coca en manos de un presidente que no sea manipulado o manejado por este grupo elitesco que maneja Cuba, que maneja Brasil, que maneja Venezuela, permitiría que va a crear una desestabilidad económica en lo que ellos están haciendo actualmente, que su principal producto de exportación sigue siendo obviamente el narcotráfico. Bueno, esas serían las consecuencias, ¿no? Ahora, voy a marcar pausa, Anthony, pero cuando regrese quiero que me digas algo importante que a mí me llamó mucho la atención. Tú que eres experto en este tema de informática, me decías, era muy importante poder hacer algo, es como una escena del crimen, ¿no? Cuando se llega de inmediato a sacar huellas dactilares y a buscar evidencia. Me decías tú, en 24 horas, después de 24 horas, seguramente es muy difícil poder
Después de 24 horas es muy difícil poder comprobar que se haya cometido el crimen electoral, ¿no? En un supuesto presunto fraude. Quiero que me expliques por qué es lo que pueden hacer en esas 24 horas y con esta salvedad, si lo que hicieron Edgar Villegas y su equipo de trabajo de capturar toda la data y respaldarla puede marcar una diferencia o no. Me lo dices después de la pausa, Anthony. Si me haces favor, es Anthony Daquín, ingeniero y experto en informática. Me acompaña desde Washington. Estoy de vuelta con Anthony Daquín, ingeniero y experto en informática. Voy ahora, para no perder tiempo, porque me queda muy poco tiempo. Anthony Daquín, 24 horas claves después de la elección para poder hacer cualquier cosa en cuanto a revisión, comprobación y etcétera. ¿Qué pasa en esas 24 horas si no se hace? Las primeras 24 horas eran cruciales porque, uno, tenían la posibilidad de auditar, hacer conteos manuales y hacer conteos rápidos. Dos, podían certificar cada una de las actas y que estuvieran debidamente firmadas y que no tuvieran discrepancia entre el número de votos entre lo que está señalado en la caja en números y lo que está señalado en letras. Obviamente lo más importante, las primeras 24 horas no le iba a dar tiempo a el señor Morales de hacer cambios en el número de cajas considerables, porque ellos no hubieran podido determinar cuáles eran los números de mesas, cuáles eran las mesas que iban a auditar. Entonces, en este caso particular, lo que hizo Edgar Villegas con su equipo de tener los screenshots, de haber bajado las actas de Excel y compararlas, obviamente les permite a ellos hacer un conteo rápido, pero también les permite, como lo han venido haciendo en el señor Morales, que hacer los cambios pertinentes en el sistema y actualizar, cosa de que necesita discrepancia. Entonces ahora existirán los señalamientos de parte de Bolivia diciendo que los que el señor Edgar Villegas obviamente ha venido exponiendo han sido todo manipulación. Hay que estar claro en dos cosas. Estamos hablando de manejar consciente y estamos manejar el subconsciente. El ser humano toma las decisiones con el subconsciente. 95% de las decisiones son tomadas con el subconsciente, 5% con el consciente. Cuando tú comparas 40 millones de bits, que es lo que toma el subconsciente en tomar una decisión, sí, comparado con, obviamente, el 5%, que son apenas 40 bits, es la comparación que yo puedo hacer de cómo sería la medición, sí, del señor Morales frente a la oposición. Por eso es que vemos que el señor Morales tiene toda la estructura para poder hacer todos los fraudes que se han hecho. Las 24 horas cruciales las perdieron, Fernando. Pero el señor Edgar ha hecho un excelente trabajo, lo felicito, porque va a permitir que universidades nacionales, internacionales y de otros países puedan estudiar esos datos. Y eso va a permitir seguir demostrando que la incorporación y el conteo electrónico es el peor error que puede existir en un proceso electoral. Anthony, mil gracias. Y ojalá que también haya un acercamiento por parte de la ONU, de la OEA y de la Unión Europea hacia el equipo de Edgar Villegas, que tiene data muy importante, ¿no? Sobre todo que ellos van a hacer una revisión. Anthony, te mando un abrazo. Anthony Daquín, allá en Washington. Muchísimas gracias, ingeniero y experto en informática, que nos dio su perspectiva y pues él valida lo presentado aquí por Edgar Villegas. Hace unos minutos Brasil informó que no reconocerá por el momento reporte alguno de los resultados finales de las elecciones en Bolivia. Brasil dijo que está pendiente de las gestiones de la OEA con las autoridades de Bolivia para una auditoría completa de la primera vuelta. Y antes de despedirme, quiero que escuchen lo que Edwin Tupa, exdiputado del partido MAS, que es el mismo partido del presidente Morales, le pide en medios sociales. Ponga atención. Y yo simplemente quiero darle una sugerencia, presidente. Vaya a una segunda vuelta. Cual fuera el resultado, vayamos a una segunda vuelta. Y si usted cree que es un gobierno respaldado popularmente, la va a ganar las elecciones. La va a ganar las elecciones. Y si usted, en el caso de que no se ganara, dirá: yo hice caso al pueblo, a una parte del pueblo. Presidente, es un consejo. Y acuérdese, de manera hidalga, usted va a salir bien parado. Gana, va a ser legítimo y lo va a legalizar. Usted pierde, se va por la puerta ancha y dice: aquí he cumplido el mandato de mi pueblo. Soy Fernando del Rincón. Es viernes, algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Yo lo veo el lunes. Muchas gracias. Y gracias a mi equipo de Conclusiones por gran trabajo toda la semana. Bueno, siempre. Gracias.